Buenos días, hoy es domingo 30 de junio de 2019 y son las 9:05 de la mañana, hora Bruselas. Hablando de eurodólar, terminando el mes de junio, podemos ver cómo en el transcurso del mes ha existido un rebote técnico en eurodólar. Tenemos la vela verde, vela de este mes, amplío un poco para poderla ver mejor. La vela de este mes que nos está dejando pues, un marubosu de rango amplio, muchísimas compras. El MAC nos está mostrando prácticamente entrada. Esta entrada se nos irá dando en la medida en la cual haya un cruce de aproximadamente 1.1450 con volumen. Esto nos confirmará esa tendencia alcista en euro dólar. Mirando la diaria nos podemos dar cuenta de cómo este movimiento que arrancó el día 30 de mayo en este punto, esta vela en la cual, como nos damos cuenta, hubo una confirmación de indecisión de mercado y una paridad entre ofertantes y demandantes. Lo vemos en esta doji. Posteriormente tenemos una formación en la cual aparece alguna vela de rango amplio, algo de consolidación, corrección, el pivot más alto, primer pivot. Posteriormente entramos en una movimiento al alza muy fuerte con un par de velas de rango amplio y encontramos en la última semana una consolidación. En esta semana el rango de movimiento, el rango operacional de eurodólar ha estado ubicado entre los 1.1345 y los 1.1413. Un total de 68 pips de volatilidad han existido en este periodo, teniendo en los 3 últimos días, en las últimas 60 horas exactamente, una consolidación en un rango de 10 pips entre 1.1360 y 1.1370. Esto a la espera de las ocurrencias de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping en el marco en Osaka del G20. Ya en este momento tenemos noticia y es positiva para el riesgo en los mercados, por lo tanto seguramente tendremos una continuación de este movimiento alcista para euro dólar en el transcurso de la siguiente semana. ¿Cómo nos lo planteamos? Primero que todo tenemos una media de 200 que está sirviendo de soporte en este instante sobre el nivel de 1.1343. Tuvimos cierre para ubicarnos en este mapa el día viernes en 1.1370. Tenemos, como les digo, un soporte media de 200 periodos sobre los 1.1343, 1.1344 en ascenso para empujar también la media de 20 periodos y un soporte inicial en 1.1362, un segundo soporte ubicado en este punto en donde voy con el puntero en 1.1332 y un tercer soporte que es el soporte clave o maestro en este momento para euro dólar. ¿Por qué maestro? Porque existe un pivot acá que de todas maneras es un pivot superior a este primer pivot que está mostrando. El segundo pivot realmente, si hubiera un movimiento al alza, porque tenemos el primer pivot en este punto, el segundo pivot se ubicaría ya en este punto. Si mañana tenemos este movimiento que nos está indicando la línea azul que he proyectado, que es muy posible que exista. ¿De qué manera se podría escalonar este movimiento? Este movimiento se podría escalonar primero
con una resistencia en el 1.1378, que era la que estaba presentando en este instante, y seguramente el mercado abrirá con un gap. Tenemos un psycho gap provocado por noticias, que son las noticias que provienen del G20, que abren la apetencia al riesgo en el mercado. Por lo tanto, este psycho gap debe seguramente hacer que esa primera resistencia de 1.1378 no vayamos a visualizarla en sesión, porque va a abrir con gap el mercado entero. Lo veremos también en tecnológicas con mucha fuerza. En Nasdaq veremos cómo abre el Nasdaq con gap, y todas las tecnológicas abrirán seguramente siguiendo el índice con ese gap. Luego en la resistencia número 2, que es esa resistencia natural de 1.14, que también la veremos mañana superada pues muy fácilmente. Una resistencia 3 en 1.1414 sobre este punto, 1.1414. Voy a ampliar un poco, que es exactamente el punto o el nivel de rechazo de precio que hemos tenido la semana anterior. Aquí hubo un rechazo de precio. Démonos cuenta de la vela roja. Aquí estuvo el rechazo de precio, donde nace esta línea de proyección bajista que tengo aquí, que nos lleva a el 1.13, que en este momento entra a ser un soporte determinante en la línea bajista que llegara a tener el euro dólar en algún momento. Por el momento somos alcistas y estamos viendo el escalonado de ascenso, el escalonado de ese movimiento alcista, que va a entrar a confirmar, después de pasar por y de superar ese rechazo de precio que hubo la semana pasada en 1.1414, lo llevará a 1.1450. Y una vez superado con volumen, si superamos con volumen este 1.1450, hay una gran fluidez, pero una gran fluidez para que el movimiento vaya a 1.1525. Allí dejamos el análisis por el momento. Posteriormente, en la medida en la cual veamos desarrollo, pues podemos seguir mirando más hacia arriba o más hacia abajo entre soportes y resistencias. Por el momento, lo importante es que, uno, para mí el movimiento alcista se mantiene. Dos, primer soporte a superar, clave, este 1.1414, que fue el punto de rechazo de precio o el nivel de rechazo de precio de la semana anterior. Tercero, cruzando con volumen 1.1450, tenemos fluidez a 1.1525, son 75 pips de fluidez. Confirma movimiento, confirma tendencia, no movimiento, confirma tendencia alcista en la medida en la cual vayamos a ese 1.1450, porque tendremos ya en ese momento el tercer pivot de formación, siendo el primero de este punto, segundo pivot el que estaba formando esta semana pasada, que se convierte en pivot a partir del día de mañana, en la medida en la cual exista ese movimiento alcista que les estoy mostrando, y un tercer pivot, el previo, que va a ser antes de cruzar ese 1.1450. Será el pivot de confirmación, así que entradas garantizadas sobre 1.1450 en largo, en la medida en la cual el volumen sea un volumen que pase de la media. Esta es nuestra media de volumen, en la medida en la cual el volumen del día de mañana, del día de pasado mañana, los volúmenes esta semana acompañan a euro dólar al par, y sean volúmenes, por supuesto, de compra, garantizadas entradas en 1.1450, buscando los 1.1525, 75 pips de negociabilidad. Bueno, pues yo con esto los voy a dejar. Bueno, tal vez el MAC, el estocástico, podemos mirarlo un poco. El estocástico está dando en este momento entradas, justamente está entrando en el punto de entradas.
Lo que ocurre es que quienes no estaban posicionados ya dentro de esta consolidación, pues van a tener que entrar con el gap. Así que bueno, el gap se convertirá seguramente, dadas las condiciones que estoy viendo, en un soporte. Así que la operatividad de ese gap, de existir, tiene que ser una operatividad determinada por el soporte de ese gap, ¿no? ¿Mm? Es decir, el gap convirtiéndose en soporte. MAC no está dando entradas, pero pues está en sector de compra, no muestra sobrecompra. Y bueno, por el momento realmente no hay mucho más que decir. Muchísimas gracias por escucharme, por verme y espero que tengan una feliz semana. Iván Echandía ha estado con ustedes.